Buenos días, vamos a empezar Mates con Historia. Hoy lo vamos a dedicar a una figura que mencionamos, que es Santiago de Liniers, un personaje que hay que entender, es un personaje olvidado, pero ya les digo algo que lo hace interesante. Algo pasó con Santiago de Liniers. Va a ser el héroe de la Reconquista. Él nació en Francia, va a ser el héroe de la Reconquista cuando en 1806 el pueblo de Buenos Aires, acaudillado por Liniers, expulsa a los británicos que habían ocupado la ciudad. Va a ser el héroe de la defensa al año siguiente, 1807, cuando resiste la segunda invasión. Y va a ser el primer fusilado por la Revolución de Mayo. Estamos a pocos días de conmemorarse un aniversario más de su fusilamiento, el 26 de agosto de 1810, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué al héroe de la Reconquista la primera junta, la Junta de Mayo, con la firma prácticamente de todos sus integrantes, pero se sabe, por instigación del secretario Moreno, va a ordenar su fusilamiento, lo cual se va a cumplir? Hay que entender un poquito, ¿no?, cuál fue el rol de Santiago de Liniers. Primero, ubiquémonos un poquito en el contexto. Ya lo habíamos dicho, el imperio español se caía a pedazos, era un imperio en decadencia, un imperio que no podía ni siquiera custodiar militarmente sus colonias en América, y ese va a ser el caso sobre todo del Río de la Plata. Y así se da. Yo ya hablé en otro video de esta obsesión británica por tomar control militar del Río de la Plata. 3 invasiones, de las cuales 2 se van a concretar, la tercera no. O sea, claramente para los ingleses era un objetivo militar estratégico tomar Buenos Aires y a partir de Buenos Aires tomar control por lo menos del virreinato del Río de la Plata. En 1806, Beresford, el comandante británico, logra tomar la ciudad de Buenos Aires, sabe que está muy mal defendida, sabe que hay un burócrata de ese imperio español que es una cáscara vacía, que es el virrey, el famoso virrey Rafael de Sobremonte. Sabemos un poco la historia. Los porteños lo acusan de cobardía, de irse de la ciudad rumbo a Córdoba, tratar de custodiar el tesoro de la recaudación que debía mandarse a España. En realidad, Sobremonte actúa de modo burocrático, era un burócrata, era un funcionario que cumplía un reglamento, hoy diríamos un protocolo, que le ordenaba que ante un ataque exterior se internara lo más alejado de la ciudad capital. En este caso decide irse a Córdoba para reorganizar las fuerzas y retomar el control sobre la capital o sobre el puerto de Buenos Aires, cosa que él va a tratar de proceder. ¿Qué pasa en el medio? En el medio, acá tengo un libro que acabo de leer, La fuga del general Beresford. La fuga del general Beresford. Su autor es Enrique Williams Álzaga. Álzaga, un apellido que suena. Es descendiente de Martín de Álzaga, que era un miembro del Cabildo de Buenos Aires, un comerciante influyente de la ciudad de Buenos Aires, español. Y acá vamos a ver que en el medio de esa desaparición inminente de un imperio como el español, que había durado 3 siglos, cada uno de los actores va a representar un interés distinto, ¿no? Todos los políticos de la época presumían y presentían que el imperio español llegaba a su fin. En lo que no coincidían era en cómo salir de esa situación, en el qué vendrá después, qué seremos después si no habremos de seguir siendo colonia española. Y la invasión inglesa y la toma de Buenos Aires tiene la virtud de poner las cartas sobre la mesa. O sea, lo que eran conciliábulos, reuniones secretas, porque había una autoridad todavía formal, el rey de España, sale a la luz, ¿no? Y yo tengo entendido, o participo de la idea de quienes ven que ese 1806, con la invasión inglesa a Buenos Aires, reitero, en 1807 una segunda invasión que es repelida por la población,
donde de alguna manera salen a la superficie las distintas tendencias que había. Cuando Bereford toma Buenos Aires, esto lo digo porque hay mucha gente, amigos míos, que dicen, y nos convendría haber sido colonia inglesa. Es algo que se escucha. Claro, es tan infantil esa reflexión de creer que nosotros hubiésemos tenido la suerte de ser Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Yo me permito recordarles que el Imperio Británico en ese momento a sus colonias no las tenía en una situación de igualdad y de respeto por los derechos cívicos, y que el Imperio Británico eran esas colonias, pero el Imperio Británico también eran Birmania, Kenia, la mitad de África. Tengo para mí que la suerte que hubiéramos corrido nosotros se hubiese parecido más a estos últimos países y no a los primeros. Pero bueno, además hay una cuestión de dignidad personal y de dignidad nacional, ¿no? Es decir, no está bueno ser colonia de nadie, en todo caso. Pero vamos a nuestro personaje para no irnos por las ramas. Bereford tiene el apoyo de una parte de la ciudad de Buenos Aires. Esto hay que decirlo. Ya me he referido en otra ocasión que un autor británico, Gillespie, habla de que él abre un registro para que vecinos de la ciudad de Buenos Aires manifiesten su adhesión a su majestad británica. Y hay 58 vecinos que estampan su firma. Es decir, sobre todo Bereford va a decretar el libre comercio que beneficia a ese sector que estaba ligado antes de 1806 al contrabando, es decir, sectores que habían amasado una inmensa fortuna pero que no podían blanquear porque la habían hecho al margen de la ley. Eran delincuentes, estrictamente hablando, los contrabandistas del puerto de Buenos Aires. Es como si hoy habláramos de los narcotraficantes. Tienen una inmensa fortuna, pero la han hecho al margen de la ley, ¿no? Y de golpe y porrazo viene Bereford y decreta el libre comercio, lo cual para los contrabandistas del puerto era algo fantástico, porque al fin venía alguien que blanqueaba su fortuna. Ahora ya no tenían que esconder el modo en el que habían amasado esa fortuna, ahora lo tenían conforme a la ley del invasor. Pero eso era una minoría en Buenos Aires, una minoría poderosa que podía sobornar funcionarios, que podía levantar militares, que podía arrear soldados de manera forzosa, pero la inmensa mayoría del pueblo de Buenos Aires y de las provincias no ve con agrado la toma de Buenos Aires por los ingleses, y ese pueblo bajo, ese pueblo criollo, ese gauchaje, va a ser el que Santiago de Liniers va a interpretar en sus sentimientos más profundos, que no solo pasaban por deshacerse de este invasor reciente, que no significaba más que cambiar de collar, pero no de dejar de ser perro, sino que aparte su política tendía a beneficiar a unos pocos vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Y Santiago de Liniers emprende la reconquista de Buenos Aires, cosa que logra el 12 de agosto de 1806, lo he dicho, fue feriado durante mucho tiempo en nuestro país, luego dejó de serlo. El 12 de agosto de 1806, bien digo, Santiago de Liniers entra en Buenos Aires, toma a sangre y fuego, ¿no? Reconquista la ciudad. Hay ahí una situación con Bereford. Santiago de Liniers era un caballero, tenía origen noble, tenía códigos. Bereford se rinde, capitula, se rinde incondicionalmente, pero le hace firmar a Liniers una rendición no incondicional, digamos, como para poder afrontar, según Bereford, un juicio que se le iba a hacer en Inglaterra por haber perdido, ¿no?, esa nueva colonia que había conquistado. Lo cierto es que se ordena la detención de los oficiales británicos, el principal de ellos era Bereford, pero había muchos más, y se los interna, se decide internarlos en Catamarca, llevarlos a Catamarca ante la proximidad de la segunda invasión. Y ahí es donde viene el episodio de la fuga. Hay dos criollos que ayudan a Bereford a fugarse. Una vez que se fugan,
va a reunirse con Whitelock, que ya había tomado Montevideo. Esos criollos son Aniceto Padilla y Saturnino Rodríguez Peña. Sabemos esto porque colaboraron en la fuga, está documentado. Van a recibir una pensión por parte del gobierno británico, una pensión vitalicia. ¿Y cómo termina nuestro personaje del día de hoy, Santiago Liniers? Santiago Liniers es el héroe de la Reconquista, es el héroe de la defensa en 1807 y va a producir un hecho de por sí muy revolucionario, la primera vez que ocurre en la América Española, que es que el pueblo de Buenos Aires, en 1807, a través del Cabildo, lo elige a él como virrey. Lo elige a Liniers como virrey. Y esa elección popular de Liniers como virrey del Río de la Plata es refrendada, es ratificada por el rey de España. Esto es un hecho importantísimo, ¿no? Olvidado. Nosotros creemos que fue más revolucionario la primera junta del 25 de mayo de 1810, yo creo que no. Yo creo que la elección popular de un virrey como Liniers es mucho más revolucionario que lo que va a venir después. Pero ¿cómo termina sus días el pobre Liniers? Bueno, producida la Revolución de Mayo, él ya se encuentra en Córdoba, en Altagracia, y él, junto con otros cordobeses, no acepta la autoridad de la primera Junta de Gobierno, y es por eso que, era un hombre de extraordinaria popularidad, era el héroe de la Reconquista y de la defensa de Buenos Aires, y la Junta se enfrenta ante la situación de que este hombre, estando en Córdoba, no acepta la autoridad de esa Junta. Después lo veremos cuando hablemos de la Revolución de Mayo. Él no acepta la autoridad por los entretelones que tenía la Junta, en donde también Inglaterra estaba moviendo los hilos, y parte de la Junta era proclive a la independencia de España para caer en la dependencia de Inglaterra. Entonces Liniers, él ya era consciente de esto. Lo cierto es que Mariano Moreno manda a tropas desde Buenos Aires para aprenderlo, para arrestarlo. El encargado de esa misión manda una carta urgente a Buenos Aires diciendo: lo voy a llevar a Buenos Aires para que se lo juzgue allá, a Santiago Liniers. Moreno le contesta: ni se le ocurra traerlo a Buenos Aires, porque si usted me trae a Buenos Aires al hombre más popular del virreinato. Moreno era un desconocido para la gente, ¿no? Liniers era totalmente conocido, totalmente popular. Sabía Moreno que la presencia de Liniers en Buenos Aires podía significar lisa y llanamente el fin de la primera Junta de Gobierno, y ordena fusilarlo allí donde lo encuentren, cosa que va a tener lugar en un paraje en Córdoba que se llama Cabeza de Tigre, cerca de una localidad actual que se llama Los Urgentes. Ahí es fusilado Liniers junto con otros sublevados de la ciudad de Córdoba. Años más tarde, el presidente Derqui va a ordenar exhumar el cuerpo, y el cuerpo de Liniers, los restos mortales, se encuentran hoy en el panteón de los héroes navales en España, en la ciudad de Cádiz, ¿no? Allí están los restos de Liniers. El hombre que supo ser el héroe de la Reconquista, el héroe de la defensa, que presentó batalla al invasor inglés, que fue el primer virrey elegido por elección popular, va a ser el primer fusilado en agosto de 1810 por orden de la Junta y por instigación de Mariano Moreno. Saquen ustedes sus conclusiones. Mariano Moreno, cuya acción de gobierno duró 6 meses, está en el panteón de los próceres de la historia oficial. Santiago de Liniers, que tuvo la virtud de conducir al pueblo de Buenos Aires y al de las provincias, es un olvidado de nuestra historia. Bien, les recuerdo, participen con los comentarios, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, difundan esta tarea que hacemos con mates con historia, como lo hemos llamado. Pequeños aspectos, no es una conferencia, no es una clase, es simplemente refrescar algunos aspectos olvidados de nuestra historia. Que estén bien.